Todo comienza en una noche de luna llena donde vemos a unos bravucones molestando a un chico muy pequeño. Aquel pequeño chico que estaba siendo tomado por su camiseta preguntaba el porqué de aquella situación. Pero un poco molesto, el bravucón que lo sujetaba pregunta que si acaso acaba de preguntar el porqué. Este terminó golpeándole, preguntándole a aquel pequeño chico que le estuvo llamando muchas veces y que porque él mismo había escapado, que si acaso este pensó que no le atraparían si no seguía caminando. Aquel bravucón decía mientras golpeaba bruscamente que la gente que no aprende rápido solamente aprende después de una paliza. Por lo que mientras golpeaba, aquel pequeño chico consecutivamente le preguntaba que si acaso no creía en lo que este le decía, diciéndole que debía contestar a sus preguntas. Pero inmediatamente aparece otro chico detrás de aquel gordito que molestaba al protagonista, preguntando que por qué le hacía eso a su amigo, diciendo que estaba yendo muy lejos. Este aparentemente se llama Byung-gon. Inmediatamente aquel chico rubio se acerca al protagonista preguntando que si acaso estaba bien, diciendo que su cara era un desastre y cree que les había estado evitando demasiado últimamente. Pero el protagonista, mientras estaba recibiendo aquellas palabras, simplemente pensaba que llegaría tarde a su destino. Sin embargo, el chico rubio, de una manera un poco atemorizante, le dice al protagonista que se alegró demasiado de verlo después de que le saludó. Sin embargo, si el protagonista seguía escapando, le decepcionaría muchísimo, que si acaso el protagonista no lo cree. Parece ser que el chico rubio no era bueno para nada, sino que solamente intentaba intimidar a nuestro protagonista primero haciéndose el bueno. El protagonista simplemente sufría dolor mientras su cartera con su dinero estaba siendo arrebatada. Pero después de tomar el dinero, el protagonista estos terminan marchándose diciendo que estaban tomando prestado aquel dinero del protagonista y debería haberles dado el mismo antes para, evitar todo aquel problema. Un poco agotado después de aquella paliza se encontraba nuestro protagonista sentado en el piso del callejón. Mirando la hora en su reloj pensaba que estaba muy retrasado, por lo que con todas sus fuerzas él mismo se levanta corriendo entre la multitud para llegar a su destino. Ya en casa el protagonista termina reposando sus lentes rotos luego de aquella paliza, tomando los lentes de realidad virtual. Este parecía ser un perdedor en la vida real, sin embargo en el videojuego al que se dedicaba a jugar él mismo parece estar completamente roto, por lo que ya conectándose en el videojuego de realidad virtual, este poseía una apariencia completamente diferente a la de su vida real, debido a que aunque en la vida real este fuese un perdedor, en el videojuego era una persona con el nivel 99. Inmediatamente el protagonista se reunió con un grupo, los cuales parecían estar bastante alegres de verlo. Sin embargo, inmediatamente el protagonista termina siendo reprendido por un gordito, al cual le preguntaba que por qué este había llegado tan tarde, cuya cosa el protagonista no sabía qué decir y simplemente pide disculpas. Inmediatamente una señorita comenta que lamentaba, pero se le hacía muy tarde y tenía que cerrar sesión temprano, preguntando que qué debería hacer en esa situación. Pero el protagonista simplemente le decía que no debía preocuparse, que iban a tratar de terminar en menos de una hora. A todos parece mucho gustarle la actitud del protagonista, pero el protagonista simplemente deseaba tener buenos objetos. Estos parecían ya estar en el final, en el nivel 99, justo a punto de terminar el videojuego. Nos comentan que este videojuego de realidad virtual se llama Quiz Hero. Este es el mejor videojuego de realidad virtual online que estaba arrasando en el mercado mundial de videojuegos, debido a que el alto nivel de libertad y las diferentes formas de despejar las misiones el mismo se hizo demasiado famoso, por lo que este se convirtió en un juego que estaba teniendo una gran reacción por parte de los usuarios, y el protagonista es nada más y nada menos un usuario increíblemente famoso. Luego de avanzar un rato por aquella misión o mazmorra, la chica del grupo, termina diciendo que era increíble debido a que habían hecho todo aquel recorrido sin encontrarse con una sola horda de monstruos. Sin embargo, el gordito termina aclarando que solamente estaban en el principio de aquella mazmorra. Por otra parte, el protagonista nos cuenta que al principio empezó aquel juego simplemente por mera curiosidad. Sin embargo, en el camino, este experimentó muchos tipos de patrones y métodos claros. De esa manera, el número de
personas que le reconocieron aumentó. Parece ser el protagonista veía a través de las debilidades y patrones de aquellas bestias del videojuego. Y de esa manera fue como nuestro protagonista se convirtió en la persona que es ahora. Un espadachín recontra rotísimo. El protagonista batallaba junto a su grupo en contra de las bestias de aquel videojuego. Por lo que después de un rato estos habían despejado aquella mazmorra. Estos estaban muy felices debido a que el tiempo simplemente les tomó 40 minutos y habían obtenido muchos beneficios. Por lo que después de aquel suceso la chica termina agradeciendo al protagonista y a los demás debido a que no llegaría tarde a sus planes gracias a que terminaron la mazmorra antes de una hora. Cuya cosa el protagonista decía que era gracias a los que le siguieron y no solamente a él. Parece ser este tipo no es sediento de créditos. Sin embargo, aquellos partícipes de grupo terminan diciendo que todo era gracias a la ayuda del protagonista que pudieron despejar aquel nivel debido a que él mismo era un gran líder. Estas palabras parecen mucho gustarle a nuestro protagonista, el cual simplemente agradecía a sus compañeros de equipo. Todos terminaron despidiéndose debido a que tenían planes al igual que trabajar al día siguiente. Pero antes de marcharse, el gordito le dice al protagonista que debía recordar no llegar tarde al día siguiente. Por lo que sin más el protagonista quedó solo. Este siente un terrible vacío en aquel videojuego. Y debido a que todo se había acabado, él mismo se preguntaba que si acaso también debería marcharse. Pero inmediatamente se percata de algo frente a él. Se trataba de una persona aparentemente. Mirando aquello, el protagonista pensaba que si acaso seguía allí diciendo que nunca había visto un monstruo como ese antes. Pero de un momento a otro aquella presencia se acercó a él a gran velocidad. Esta eminencia parecía tener muy malas intenciones con nuestro protagonista, el cual se preguntaba qué era aquello que se le fue encima de repente. Sin embargo, mirando a aquella eminencia, el protagonista pensaba que aquella mirada no se sentía para nada bien. Sin embargo, cuando el protagonista tenía en mente largarse de aquel lugar sacando su espada, el monstruo parecía detenerlo. Preguntándose nuestro protagonista qué estaba sucediendo debido a que sus manos no se podían mover, resultando de esa manera que su personaje no le responda a sus movimientos. Sin embargo, inmediatamente se percata de que su personaje estaba siendo consumido por aquella eminencia de sombras, pero de un momento a otro, luego de ser consumido, el protagonista simplemente desapareció. Después de un rato, él mismo terminó levantándose. Aparentemente estaba en un charco de agua. Mirando a su alrededor un poco confundido, nuestro protagonista se preguntaba qué era aquel lugar donde se encontraba. Mirando a su alrededor también se preguntaba que si aquello era una zona recién creada debido a que nunca la había visto. Pero mirando su reflejo en aquel lago, él mismo se preguntaba que a dónde habían ido todos sus objetos. Este decía que era una completa locura, por lo que debía ser un sueño debido a que lo mismo no tenía ningún sentido en su cabeza. Demasiado atemorizado, nuestro protagonista se preguntaba que si aquello era un hackeo. El protagonista pensaba que estaba completamente jodido debido a que si fue un hackeo llegaría absolutamente tarde para reunirse con los miembros de su grupo, pero mientras el prota pensaba esto, alguien parecía aparecer tras él. Percatándose de aquella presencia, el protagonista quedó un poco sorprendido. Mirando a aquella persona, el protagonista se preguntaba que si acaso era aquel monstruo, que si acaso es aquel Timin. Mirándolo, el protagonista pensaba que no podía hacer eso, diciendo que escaparía tranquilamente para no enfrentarse a él. Sin embargo, de un momento a otro, aquella bestia parece lanzarse al ataque del protagonista. Ataque el cual el protagonista logra esquivar muy por poco. Este sabía que estaban muchos problemas en esa situación. Y mientras se preguntaba qué debería hacer, seguía esquivando los ataques con espadas de aquella persona. Este incluso intentaba quitarse los cascos de realidad virtual para cerrar la sesión. Sin embargo, algo aterrador terminó sucediendo. Fue que el protagonista se percató de que no podía cerrar sesión justo cuando intentó quitarse los cascos de realidad virtual. Este se preguntaba que por qué no podía cerrar aquella sesión. Parece ser el protagonista se estaba volviendo completamente loco. Sin embargo, parecía ser un poco tarde debido a que aquella persona misteriosa estaba a punto de eliminarlo. Sin cesar, nuestro protagonista seguía intentando cerrar la sesión aunque no entendiese nada, pero finalmente se rindió luego de muchos intentos. Este sabía que posiblemente era su fin debido a que aquella espada del hombre misterioso estaba a punto de partirlo en dos, por lo que cuando el protagonista estaba a punto de perder la vida, deja un tanto sorprendido debido a que él mismo había desaparecido frente a aquella
aquella persona misteriosa al cual no entendía dónde fue. Parece ser nuestro protagonista había entrado en sentido pensando que no podía quedarse allí parado de brazos cruzados y lo esquivó. Inmediatamente él mismo se preguntaba que qué estaba sucediendo ahora. Pero inmediatamente el protagonista termina sintiendo el sentido arácnido del hombre araña, percatándose de que algo muy extraño estaba sucediendo. Se trataba de aquel hombre el cual terminó cortando un poco de su brazo derecho. El protagonista queda un poco sorprendido debido a que sentía dolor. Sin embargo, no se trataba del hombre misterioso que principalmente se enfrentaba a él, sino de otro. Pero cayendo en cuenta nuevamente, se preguntaba que cómo era posible sentir dolor en un videojuego de realidad virtual. Era casi imposible debido a que este simplemente estaba jugando un videojuego. Nuestro protagonista un tanto sorprendido se preguntaba que si puede ser posible que aquello se haya hecho realidad. Pero más asesinos llegaban sin cesar mientras el protagonista intentaba procesar la información en su cabeza. Finalmente cayó en cuenta, dándose cuenta de que todo aquello era real y podría perder la vida. De un momento a otro nuestro protagonista siente una sensación de muerte a sus espaldas, por lo que volteando de inmediato, fácilmente terminó esquivando aquel ataque de uno de estos hombres misteriosos. Mientras esquivaba aquellos ataques, el protagonista se preguntaba que qué cosas eran aquellas, que si acaso eran humanos o monstruos. Pero el líder de aquellas personas parece ordenar a aquel que intentaba eliminar al protagonista que no lo deje escapar. El protagonista con esto quedó un tanto sorprendido, diciendo que estos podían incluso hablar. Y queda aún más asombrado cuando su perseguidor le decía que era una rata bastarda intentando escapar de su ataque. Percatándose de aquella situación de que estos no son monstruos, el protagonista intenta dialogar con ellos diciendo que deben esperar un momento. Pero lamentablemente nuestro protagonista terminó tropezando con una pequeña roca con su talón. Este cayó, dejando ver así sus puntos débiles al enemigo debido a que abrió una gran ventana de oportunidad para poder eliminarlo, por lo que cuando estaba justo a punto de perder la vida, el líder de estas personas extrañas terminó ordenando a los dos que querían eliminar al protagonista. Al ver su punto débil ordenó que se detuviesen. Inmediatamente aquel líder, que estaba siendo acompañado por una pequeña chica, termina ordenando que levanten al protagonista. Inmediatamente la pequeña chica frente al prota pregunta que quién era él, que les diga su identidad. Con esto el prota pensaba que era demasiado extraño, preguntando que por qué le resulta tan familiar aquella pequeña. Pero debido a que el protagonista estaba tartamudeando, uno de estos asesinos termina diciendo que dejase de murmurar y conteste a la pregunta de aquella chica, cuya cosa el protagonista simplemente pensaba que no sabía cómo explicar quién era en realidad. Sin embargo, de un momento a otro algo terrible terminó sucediendo. Una cabeza de estos asesinos parece haber rodado. Esta cabeza termina cayendo a pies de nuestro protagonista, el cual, mirando la situación un tanto realista, queda demasiado sorprendido. Inmediatamente llega una pisada al lugar. Se trataba de un hombre gigante. Aquella chica parecía estar preparada para luchar con este gigante, pero inmediatamente uno de los asesinos termina afirmando que se trataba de una emboscada. Una emboscada de salvajes, los cuales intentaban eliminar a esta tribu. Sin más, aquellas personas misteriosas comenzaron a lanzar ataques, pero de una manera muy tenaz. Aquel gigante parecía tener mucha fuerza, dejando así ver a nuestro protagonista la muerte en primera persona. El protagonista estaba completamente paralizado al mirar la sangre caer incluso en su cara. Se encontraba demasiado sorprendido al percatarse de que alguien había perdido la vida frente a sus ojos. Cayendo en cuenta, este sabía que aquello no era un juego en absoluto. Sin embargo, el jefe de aquella gente misteriosa parecía estar frente a aquel salvaje gigante. Este estaba completamente furioso, preguntando al salvaje que cómo se atrevió a eliminar a sus hombres, por lo que sin más él mismo terminó lanzándose al ataque. Pero algo terrible terminó sucediendo. Incluso este jefe no era rival para aquel gigante salvaje. Mirando a aquel jefe tirado en el piso, el protagonista estaba alucinando, debido a que aquel gigante se acercaba a gran velocidad hacia él y a la pequeña. Aquel gigante parecía no querer tener piedad incluso con la pequeña chica, por lo que estaba a punto de eliminarla con su gran hacha. Sin embargo, luego de que este gigante lanzase un ataque, la chica terminó volando por los aires. La misma parecía estar con vida por poco.
Pero mirando aquella situación, nuestro protagonista pensaba que si dejaba a aquella chica en ese lugar iba a perder la vida también. Y mirando un poco a lo lejos, el protagonista se preguntaba que qué podía hacer en contra de aquel gigante con su pequeño cuerpo. Este sabía que no quería morir, sin embargo, ni siquiera aquella chica era alguien que este conocía como para preocuparse por ella. Y justo cuando nuestro protagonista tenía en mente hacer esa cosa desvergonzada de abandonar a una chica, alguien terminó tomándolo. Se trataba del jefe de los enmascarados, el cual le rogaba al protagonista que salvase a aquella pequeña. Esos fueron los últimos deseos de aquel enmascarado moribundo. Mirando la situación, el protagonista intentaba analizar un poco, pero inmediatamente al cerrar sus ojos frente a él termina apareciendo una pantalla. Se trataba de una pantalla del sistema como ya todos los conocemos. Este terminó otorgándole una misión al protagonista de clasificación del guerrero y debía proteger a aquella princesa, la princesa Yuta. Esta estaba siendo emboscada por un monstruo y debía ayudarle a derrotar a aquel monstruo, pero la recompensa era lo más bueno, una tarea principal, las 7 pruebas. El protagonista termina recordando que Yuta era la chica la cual había visto en la misión del piso 99. Sorprendido, el protagonista miraba a la chica preguntándose que si acaso aquella era Yuta. Pero eso no fue lo que más impactó al protagonista, debido a que el sistema luego saltó explicando que el fracaso de la misión resultaría nada más y nada menos que en la muerte del anfitrión. El protagonista terminó cayendo pavorizado de miedo, preguntándose que qué debería hacer, mientras miraba cómo Yuta estaba siendo golpeada sin cesar. Yuta simplemente decía que no quería perder la vida en ese lugar, por lo que se aferraba a la vida con ganas de sobrevivir. Sin embargo, frente a ella ya estaba aquel vikingo salvaje, el cual simplemente le decía que iba a quitarle la vida. Cuando aquel hachazo fue lanzado por parte del gigante, parecía ser el fin de Yuta. Sin embargo, él mismo terminó siendo detenido por el protagonista junto a una espada que le quitó a los hombres enmascarados. Yuta no parecía entender absolutamente nada y cómo el protagonista podía hacerle frente a aquel gigantón. Sin embargo, las palabras que esta escuchó a continuación fue el protagonista diciéndole que debía apresurarse y huir debido a que lo detendría. Aquel gigante parecía estar extasiado al mirar que el protagonista era un oponente bastante bueno, por lo que aplicando más fuerza en su ataque. Él mismo parece herir un poco al protagonista, pero no herirlo literalmente, sino que lo empujó hacia atrás con su gran fuerza, provocando que el protagonista pierda la guardia. Nuevamente este lanza un ataque el cual el protagonista logra bloquear. Sin embargo, él mismo terminó volando por los aires luego de bloquearlo. Luego de caer, el protagonista sabía que algo muy malo se aproximaba. Se trataba de otro ataque de aquel gigante, el cual parecía no querer dejarlo descansar ni un poquito. Con esto el protagonista parecía estar en una situación un tanto difícil de manejar con su pequeña fuerza. Levantando su cara, el protagonista se percata de que el gigante se aproximaba nuevamente a él, por lo que esquivando aquel ataque moribundo, el protagonista se percata de algo demasiado extraño, y era que él mismo parecía leer los ataques de este gigante, pensando que después de lanzar un poderoso ataque hacia abajo, aquel gigante siempre repite lo mismo lanzando un ataque a distancia horizontal. Luego de eso, aquel gigante respira por un momento y de nuevo sigue con la secuencia. El protagonista recuerda que aquel era el patrón de ataque, el mismo que el de la misión de guardias del héroe. Parece ser nuestro protagonista logra asimilar que estos ataques son iguales a los de los monstruos que siempre estuvo venciendo en el videojuego. Ya con esto el protagonista se decide, pensando que tendría que hacer lo mismo que en el videojuego, debido a que se le hacía demasiado fácil poder ver a través de los ataques de este gigante. Y entendiendo absolutamente todo, el protagonista se pregunta que cómo puede alejar a aquel gigante, y mirando a la chica se percata de que la misma no estaba escapando, pero parece ser demasiado tarde para pensar debido a que aquel gigante estaba a punto de ejecutar otro ataque, ataque el cual nuestro protagonista logró bloquear debido a que lo predijo. Frente a aquella imponente fuerza, el protagonista pensaba que estaba completamente jodido, sabía que no podía aguantar mucho más tiempo. Pero aquel gigante parece disfrutar de ver cómo nuestro protagonista intenta resistirse. Pero algo extraño terminó sucediendo y fue que aquel gigante comenzó a botar sangre por su boca. Este parece ser sido apuñalado por la espalda. Se trataba de la pequeña princesa, la cual miró la ventana de oportunidad mientras el protagonista le bloqueaba.
Yuta parecía estar completamente agotada, y cuando nuestro protagonista soltó su espada, cayendo la misma encima de la cabeza de aquel gigante, él mismo parece despertar nuevamente debido a que no fue eliminado con aquel simple ataque. Nuestro protagonista terminó siendo golpeado, pero no solamente nuestro protagonista fue golpeado debido a que la princesa también recibió otro golpe de aquel gigante salvaje. La señorita Yuta parecía haber perdido la conciencia, pero el protagonista seguía resistiéndose a morir. Y cuando tenía enfrente a aquel gigante, el protagonista pensaba que tenía que levantarse, pero algo extraño pasó a su lado. Se trataba de una persona a la cual iba a confrontar al gigante salvaje. Él mismo parecía estar demasiado furioso mirando la escena y lanzando su ataque al mismo tiempo, por lo que luego de terminar con aquel gigante terminó frente a la pequeña princesa. Nuestro protagonista quedó profundamente atemorizado mirando la fuerza de esta persona a la cual eliminó de un golpe a aquel gigante, pero inmediatamente terminó tomando a la princesa diciendo que no podía perder la vida en ese lugar. Sin embargo, la misma parecía seguir con vida, preocupando demasiado a este hombre misterioso. Pero mientras el protagonista miraba aquella escena, el sistema terminó saltando nuevamente, diciendo que la tarea del tutorial, la clasificación del guerrero, estuvo completa. Pero no solo eso, le decía el protagonista al sistema que había logrado proteger a la única miembro de la realeza, Yuta, del reino de Ayul. Sin embargo, todavía había otros asesinos que tienen como objetivo a aquella princesa, y el prota debía protegerla, seguirla y esperar a la misión principal, que este podría volver a su mundo si completaba todas las misiones principales. Con esto, el protagonista pensaba que todo aquello parecía muy real. Sin embargo, se preguntaba qué era aquella ventana de misiones debido a que estaba seguro de que alguien perdió la vida frente a sus ojos. Mientras el protagonista se hacía muchas preguntas, terminaron llamándole. Se trataba de la pequeña princesa Yuta, la cual preguntaba por su nombre, cuya cosa el protagonista termina respondiendo diciendo que se llama Kanharan. Aquella pequeña princesa decía que estaba en deuda con él, diciendo que es una persona que paga sus deudas y debía seguirle, pero bueno, para que le recompense bien. Con esto el protagonista terminó aceptando debido a que pensaba en lo que le había dicho el sistema anteriormente. Sin embargo, el gran hombre decía que ni siquiera sabían quién era el protagonista y que por qué lo llevaban con él. La pequeña princesa decía que no tenía que mantenerlo tan distante, que si el protagonista estuviese eliminando, o bueno, en sus planes eliminarla, ya lo hubiese hecho. Sin embargo, antes de marcharse, aquella pequeña princesa tenía en mente darle una buena sepultura a sus hombres caídos. Ya pasado el tiempo, luego de darle sepultura a aquellos hombres caídos, la princesa parecía estar muy triste, diciendo que después de que su padre fue eliminado y todos le dieron la espalda, aquellos hombres le protegieron hasta el final. Esta parecía estar muy triste debido a que ni siquiera compartía sangre con aquellas personas y dieron su vida por la misma. Pero inmediatamente el gran hombre dice que son guardias reales y los notables guerreros ganan aquel honor. Pero para la pequeña princesa el honor era una cosa muy cruel. Esta comenta que los que abandonaron el honor viven en lujo, pero los que mantuvieron su honor terminaron enterrados en ese lugar. Sin embargo, después de aquellas palabras, la pequeña princesa ordena que debían retirarse de allí. Por otra parte, mientras el protagonista, el guardia y la chica estaban caminando, en el camino parecían haber dos personas peligrosas. Aquellas personas parecían haberse aliado con el salvaje que intentó eliminar a la princesa. Sin embargo, se percatan de que aquel salvaje no había vuelto, por lo que una de estas personas decía que el mismo salvaje les había traicionado. Una persona con sombrero de estos asesinos decía que no cree que aquel salvaje les haya traicionado, sino que la princesa, se escapó de su red. Este decía que no era necesario perseguir a aquella princesa por ahora, debido a que ya sabía dónde se dirigía. El grupo del protagonista seguía caminando sin detenerse, por lo que después de un rato ya a lo lejos observaban la tierra de Magwan. Una persona se encontraba escribiendo. Inmediatamente terminan llamándolo por Dae Sun Min. El guardia le comentaba que la princesa había llegado. Dae Sun Min parece estar demasiado sorprendido con esto, preguntando que si acaso era cierto. Pero después de un rato que el anciano corrió para presentarse frente a la princesa, esta persona terminó abrazando a la princesa. Estaba demasiado aliviado de que la misma esté a salvo. Parecen ser muy personas demasiado cercanas a esta princesa en esa tierra. Mientras comían, aquel anciano llamado Dae Sun Min Magwan termina diciéndole a la señorita que son un pequeño pueblo y siente que no hayan podido ayudarla, pero preparar aquello a pesar de que está llegado muy lejos, espera que le guste la comida también. Cuya cosa la princesa simplemente agradecía diciendo que había pasado mucho tiempo desde que comió comida decente. Inmediatamente el anciano le dice a la pequeña princesa, luego de bromear, que parece
parece que es gracias a estos dos guardaespaldas que esta llegó a salvo a ese lugar. Inmediatamente, el guardaespaldas termina presentándose como el capitán de la Guardia Real, Sun. Pero el anciano termina preguntando por el protagonista, el cual simplemente tartamudeaba sin saber qué decir. La pequeña princesa termina interrumpiendo diciendo que fue salvada por el protagonista en su camino hacia ese lugar y le gustaría recompensar al protagonista, que si acaso podría pedirle que le ayude con ello. Con esto el viejo se acerca al protagonista, diciendo que ya que él mismo había salvado a la pequeña princesa, parecía ser una persona muy prometedora, por lo que termina diciéndole que debe estar muy cansado después de viajar por tanto tiempo y debía descansar allí. Ya pasado el tiempo, por la noche, el protagonista se encontraba en una habitación reposando, recordando las palabras de aquella persona que le pedía que salvase a la princesa, recordando absolutamente todo sobre el sistema, preguntando que qué pasaba con su situación actual y que por qué estaba viviendo todo eso. El protagonista seguía sin poder cerrar sesión, sin embargo la misión en la pantalla le decía que estaba en progreso, suponiendo nuestro protagonista que no tenía más remedio que completar la misión si quería volver. Sin embargo, para completar aquella misión el protagonista tenía que seguir a la princesa Yuta. Sin embargo, se preguntaba que qué debía hacer después de obtener su recompensa. Pero inmediatamente el sistema saltó nuevamente diciendo que debía salvar a Yuta de la emboscada del asesino y la recompensa sería un trozo de piedra de retorno. Inmediatamente el protagonista se levantó sabiendo que aquella era la salida de aquel mundo tan extraño. Este se preguntaba que si acaso la princesa Yuta sería emboscada, por lo que saliendo de su habitación a lo lejos mira un hacha al igual que una pequeña navaja, cosas las cuales sin dudar el protagonista terminó tomando. Por otra parte, en la oficina de aquel anciano que recibió a la princesa y el protagonista con su guardaespaldas, a este terminó apagándosele la vela que le alumbraba toda la habitación. Parece ser el asesino ensombrerado con una lanza, el cual decía que pensar que la princesa Yuta iría allí de inmediato. Parece ser aquel el anciano estaba trabajando en conjunto con este grupo de asesinos. Sin embargo, aquel anciano le decía al asesino que solamente estaba cooperando con un tipo llamado Jot. Pero el asesino, riéndose, simplemente dice que le haría una sola pregunta. Este decía que en su camino hacia ese lugar vieron el cadáver de uno de sus subordinados, diciendo que parece ser aquellas personas eran muy fuertes, comentando que aunque su subordinado era un bárbaro, se habían metido con él mismo, diciendo que debía conocer a la persona que le hizo eso. A lo que inmediatamente el anciano le dice que si buscaba al capitán de la Guardia Real no tenía que preocuparse debido a que lo puso lejos de la princesa, cuya cosa el asesino marchándose decía que era demasiado innecesario. Pero antes de que este se marchase, el anciano termina diciendo que le devolviese a su nieto lo antes posible debido a que ya había cooperado con ellos, cuya cosa que el asesino simplemente responde que no se podía, palabras que dejan demasiado impactado al anciano, el cual no sabía cómo responder. El asesino termina diciendo que su señor le pidió que le dijese eso si le encontraba, comentando que de ahora en adelante, según lo leal que este sea con él, determinaría el destino de su propio nieto. Sin más que el asesino se marchaba dejando al anciano un poco cabizbajo debido a que no tenía noticias sobre su nieto secuestrado. Por otra parte, en la habitación de la pequeña princesa, la misma termina despertando de un sueño, percatándose de que un hombre estaba a punto de eliminarle. Sin embargo, aquel hombre terminó siendo interrumpido por nuestro protagonista, el cual ya había previsto esto antes. Parado frente a la princesa, el protagonista parece haber lesionado un poco al asesino. Estaba completamente decidido a proteger a la princesa para poder volver a su mundo. La princesa parecía no entender absolutamente nada. Luego de levantarse, aquel asesino parecía estar bastante feliz debido a la lucha que tendría con nuestro protagonista y debido a que la herida que él mismo le hizo le dolió mucho. Y levantándose preguntaba que si acaso el protagonista era un sirviente, diciendo que admiraba su valor, pero el protagonista era demasiado estúpido. Este preguntaba que si sería capaz de hacer algo en aquella oscuridad, pero luego de un pequeño enfrentamiento, el tipo termina diciendo que el prota era muy rápido y suponía que era alguien bastante estúpido y al menos debía ser rápido al menos. O sea que el protagonista no debía ser subestimado por completo. Pero inmediatamente luego de cesar con las palabras hacia él se dirigía un fuerte golpe el cual terminó eliminándolo. La pequeña princesa preguntaba que qué era todo lo que estaba sucediendo, y mientras preguntaba que si acaso el protagonista estaba enloqueciendo, el prota simplemente le pregunta que si esto estaba completamente bien. Pero de la puerta de la habitación una explosión terminó sucediendo.
explosión la cual deja un poco atónito al protagonista al igual que a la pequeña princesa. Se trataba del asesino ensombrerado el cual había roto absolutamente toda la pared para poder entrar. La princesa simplemente preguntaba que quién demonios era aquella persona, el cual apareciendo inmediatamente tras la princesa termina simplemente respondiendo que era muy buena escapando. Y justo cuando aquel asesino intentó eliminarla, el protagonista bloqueó su ataque. Sin embargo, parece ser la fuerza del protagonista no era la suficiente debido a que aquel asesino terminó dándole una patada en el estómago, diciendo que en realidad nuestro protagonista era una rata muy molesta. Con esto el protagonista simplemente pensaba que aquel tipo desvió intencionalmente su atención con sus manos y luego le atacó con sus piernas. Y mientras el asesino hablaba con el protagonista, la princesa intentó darle un ataque furtivo por la espalda, pero parece ser la misma no es lo suficientemente rápida debido a que aquel anciano la había tomado, diciendo que está a pensar que un día como ese llegaría a su vida estaba muy feliz. Este simplemente decía que había cortado a mucha gente a la mitad, sin embargo nunca había tenido la oportunidad de cortar a alguien de la realeza. Pero el protagonista, mirando aquella situación cuando la princesa estaba a punto de perder la vida, termina diciendo que no podía permitir eso. Pero cuando tenía en mente hacer algo, el pie de aquel asesino estaba en su cara, por lo que luego de enviar a volar al protagonista, él mismo decía que si acaso quería atreverse a oponerse a su gran fuerza. Este mostraba al protagonista como su mano temblaba, diciendo que se emocionó mucho cuando se imaginó cortando a aquella princesa. Bueno, a la pequeña princesa literalmente le da un fetiche bastante raro a este tipo. Este le decía el protagonista que debido a la gran emoción que sentía, él mismo no debía interferir. Dejando al protagonista clavado en la pared del mismo, volvía a eliminar a la princesa. Sin embargo, poco parece gustarle a nuestro protagonista este accionar, el cual nuevamente lanza un ataque con su daga, cuya cosa simplemente hacía reír mucho y molestaba al asesino. Pero algo sorprendente pasó, fue que el protagonista pasó como un rayo volando al lado de este asesino sin atacarlo nuevamente. Y todo era para tomar a la princesa para salir volando de aquel edificio. Luego de que estos dos cayesen en una laguna, el asesino quedó un poco impactado por lo sucedido. Por otra parte, el anciano terminó enterándose de la situación y de cómo el protagonista junto a la princesa lograron escapar. Con esto el anciano pensaba que aquel asesino, que cómo pudo perder aquella oportunidad en la que había puesto este tanto esfuerzo, pensando que los que siguieron al difunto rey todavía existían en diferentes lugares de aquella tierra y este trató de evitar que descubriesen que la princesa estaba allí entregándoles, pensando el anciano que si realmente perdían aquella princesa, bueno, a la princesa, entonces la vida de su nieto ya no estaba a salvo, preguntándose este que qué debía hacer. Por lo que ya llegando a una conclusión malvada termina diciéndole al administrador Yul que debían empezar a buscar a la princesa en ese instante y reunir a todas sus tropas para aquella tarea. Por otra parte, el protagonista termina saliendo de la canal. Sin embargo, mirando a todas partes, queda sorprendido al percatarse de que lograron sobrevivir, pero no lograba localizar a la pequeña princesa Yuta. Pero de un momento a otro terminó mirándola flotando en aquella laguna, o bueno, un canal de la ciudad. Tomándole, el protagonista pensaba que la misma no podía perder la vida debido a que era su boleto de regreso al mundo real. Mirando a todas partes, el protagonista se preguntaba que si había algún lugar donde puedan esconderse temporalmente. Estos terminaron entrando a un granero donde el protagonista simplemente se preguntaba que qué debía hacer ahora debido a que todo el mundo le estaba siguiendo, suponiendo que debería esperar a que se despierte primero. Sin embargo, mirando la pantalla del sistema, el prota pensaba que aquello era demasiado extraño, preguntándose que por qué no se había completado aquella tarea. Pero por otra parte, en la habitación del guardia real, él mismo parecía estar siendo emboscado por los asesinos. El guardia real terminó entrando en razón, dándose cuenta de que aquel anciano Magwan había elegido seguir a un tipo llamado Jot. Y justo cuando estaban a punto de eliminarlo, él mismo fácilmente lograba acabar con aquellos asesinos. Parecía tener una fuerza indomable. Pensando este guardia real que no había tiempo y debía llegar a la princesa lo antes posible, comentando que no dejaría que tengan una muerte honorable, por lo que los destrozaría absolutamente todos. Por otra parte, mientras este luchaba, una persona termina diciendo que se preguntaba que quién era el capitán de la guardia real de la princesa. Se trataba del asesino llamado Korryong, el cual sorprende demasiado al guardia real debido a que parecen ser amigos antiguos. El guardia real pregunta que cómo es que alguien que se supone que debería estar en la prisión estaba en ese lugar,
Sin embargo, el asesino le decía que este había triunfado en la vida, preguntando que como un capitán de la Guardia Real había logrado ser. Sin embargo, aquel asesino simplemente decía que si la princesa moría, este sería un pedazo de basura inútil. Sin más, aquella pelea comenzó a dar lugar en la habitación. Frente al temible poder de aquel asesino parecía ser el pobre Finn del Guardia Real, el cual estaba intentando protegerse a duras penas. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Espadachín Adolescente. Si quieres ver la parte número 2, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.